Bueno, con una decisión dividida, el Tribunal de la Corte Nacional, esta es una información que nos ha sorprendido de veras, por los jueces Edgar Flores, famoso Edgar Flores, Luis Enríquez, también el conjuez David Hacho, aceptó el recurso de apelación para revocar la prisión preventiva interpuesta por el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. Tras casi 2 horas de deliberaciones, Flores y Enríquez votaron a favor para levantar la medida privativa de libertad que interpuso el 1 de junio la jueza, recordarán ustedes, Daniela Camacho. Las medidas sustitutivas dispuestas con la prohibición de salida del país, arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y el uso del grillete electrónico. Los jueces que dieron el voto favorable consideraron que la prisión preventiva es excepcional y que Mera ha comparecido a las diferentes instancias del proceso. La fiscal general Diana Salazar rechazó la actuación de los jueces y dijo que es necesario que el Consejo de la Judicatura inicie el proceso de evaluación a estos operadores de justicia. La funcionaria denunció que esta decisión es un atentado a la lucha contra la corrupción. ¿A usted cómo le parece? Le consultamos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Solórzano Constantine, a quien le saludamos con afecto y con mucha consideración y estima. Doctor Solórzano, nuevamente el correísmo parece que se instala a cumplir con las consignas de su movimiento político. Esto nos alarma, nos alerta que Alexis Mera nuevamente busque fugarse con un dispositivo, dicen, el grillete electrónico, famoso en otros países, pero que aquí se lo pueden llevar o dejar abandonando, como ya hicieron otros personajes del correísmo que habitan este momento en la nación venezolana. Creo que el mismo fin tendrá Alexis Mera, salvo que él ha jurado que no se moverá de la ciudad de Guayaquil, porque ahí tiene su recua de amigos. Estamos muy indignados con esta situación. No sé qué le parezca a usted, señor expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Muy buenos días y muchísimas gracias por sus expresiones y por considerar mi humilde opinión sobre estos temas tan duros para el país, porque en efecto la lucha contra la corrupción, como dice la fiscal Diana Salazar, se está interrumpiendo, prácticamente se aniquila la lucha contra la corrupción con actos como los que han hecho en este caso los jueces mencionados. Todo se está haciendo mal, da pena, créalo, que a mí me constriñe el alma ver cómo la función judicial está cayendo tan bajo y que el pueblo ecuatoriano, esos mensajes, cada acto judicial es un mensaje hacia el pueblo. El pueblo ecuatoriano, ¿cómo puede tener fe en la administración de justicia si todos los que han perjudicado al país, todo el correísmo perjudicial para el país, no tiene ninguna sanción? No se logra la devolución de los dineros mal habidos. Saquearon el país, hicieron lo que les dio la gana con el país y no pasa absolutamente nada. Solamente uno que otro está en la cárcel, pero los bandoleros principales del correísmo, bien, gracias, con mi dinero en la faltriquera me voy del país, burlo
los grilletes electrónicos como han hecho otros, y aquí en el Ecuador el desazón, la angustia, el coraje de ver que solamente la ley se le aplica a los que se roban un celular, pero los que se roban millones de millones en el Ecuador no les pasa absolutamente nada. Crea lo que es deprimente la situación de esa función judicial. Yo no sé si el Consejo de la Judicatura podrá hacer la evaluación, porque la evaluación de los jueces no solamente ha de ser en la parte de su conocimiento, que de luego creo que conocen muy poco, sino también en la parte ética, en la parte moral, porque jueces venales, jueces que destruyen la administración de justicia, realmente están acabando con la situación del país. Yo reniego y me pronuncio con toda mi fuerza en contra de estos actos judiciales que desdicen de una justicia recta, de una justicia correcta que tanto anhela el pueblo ecuatoriano. El señor doctor Fausto Jarrín, estimado Ramiro García, respetable caballero jurista importante de nuestro país. Estoy con el doctor Carlos Solórzano Constantine, el maestro jurídico de nuestro país, el experto y expresidente de la Suprema Corte, dándonos a entender de su desacomodo, de su disgusto por todo lo que viene ocurriendo en la justicia ecuatoriana. Hoy tenemos esta ingrata novedad: Alexis Mera con grillete electrónico tras revocar su prisión. Ubicaron un grillete electrónico a un personaje que primero se fue al África, regresó pomposamente, vino acá y ahora se encuentra en la nación venezolana. Allá parece que será el escenario de reencuentro entre todos los correístas que han infringido la ley y han sido connotados hacedores de actos que riñen con la legalidad y que estimulan, digamos, estas jerarquías de corrupción que ostentan este momento con descaro y todo. Estamos muy en contra de esta situación y no sé qué podamos preguntarle a usted, tal vez preguntarle cuáles serían los correctivos inmediatos que deberían imprimir a los jueces que han dictaminado un tal Flores, que han dictaminado esta salida en libertad prácticamente del exsecretario de... Parece que hay una suerte de ¿qué le podría decir? De amenazas también, de advertir otro tipo de hechos que han aflojado los pantalones de muchísimas autoridades, no solamente de la zona de justicia, del área de justicia ecuatoriana, sino de la dimensión política, lamentablemente, del Ministerio del Interior, de la Presidencia de la República, que no ha podido mantener en custodia adecuada a este caballero que acaba de fugarse, precisamente porque debe haberles amenazado con alguna denuncia adicional a las que ya tienen algunos personajes del malhadado correísmo que nos tiene afectados a todo el mundo. Esta descomposición social y de nuestras autoridades, ¿qué asoma como condición más o menos a considerarse, señor doctor García? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes. Mire, a ver, hay varios temas que creo que se deben poner en lista de discusión. En primer lugar, concuerdo con usted en que tenemos una administración de justicia cuestionable, que tenemos una Corte Nacional que debe ser inmediatamente evaluada, que durante mucho tiempo y hasta ahora
emiten fallos de muy poco nivel y que tienen que ser adecuadamente evaluados por el Consejo de la Judicatura. Por otro lado, también debemos entender que la prisión preventiva no es una forma de pena anticipada, y eso dejarlo muy claro. Es decir, el que se le haya liberado a Mera de ninguna manera significa que se le haya considerado como inocente, como tampoco el que se haya dictado en su momento prisión preventiva significa una sentencia anticipada de culpabilidad. La prisión preventiva debe entenderse en un Estado de derecho como el nuestro, en un Estado social y democrático de derechos y justicia, como una medida excepcional y que solo aplica cuando ya no existe otra de ninguna manera que pueda garantizar la presencia del procesado en el juicio, que es la única razón por la que debe dictarse prisión preventiva. Yo no lo veo tan apocalíptico el tema como lo ve el doctor Solórzano. Me parece que el grillete electrónico es una medida adecuada y efectiva siempre y cuando sea adecuadamente administrado. Y entonces, ¿por qué cuestiona la medida la mismísima fiscal Diana Salazar? Bueno, ella tendrá sus razones. Entiendo yo que la Fiscalía se opuso a la excarcelación del señor Mera. En todo caso, lo importante no es que la prisión preventiva se mantenga, sino que el proceso continúe, que se garantice la presencia. Y en eso tiene mucho que ver la policía, porque si un procesado que está con un grillete electrónico se evade, es por simple y llanamente la policía no hizo su trabajo. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que Mera no se fugue, que Mera comparezca al juicio y que en su momento reciba la sentencia que merece. Sí, concuerdo plenamente en que si hubo un personaje que estuvo detrás de todas las arbitrariedades, de toda esta estructura de corrupción y de persecución, fue Alexis Mera, sin duda. No es tanto de inhibición por ningún lado. Pero la libertad debe respetarse. En eso, el derecho a defenderse en libertad, que es algo que no respetó el correísmo. O sea, recordemos que el correísmo pasa nuestro sistema carcelario de 9,000 a 37,000 presos, es decir, lo multiplica por 4, son cifras de dictadura. Si en su momento cuestionamos eso, hoy no podemos defender lo que antes cuestionamos. Así que no le veo tan grave el tema, siempre y cuando la policía haga su trabajo, no permita elevación de Mera, y Fiscalía y los jueces hagan su trabajo y se tramite el juicio cuanto antes. El arresto domiciliario, doctor Mauro Terán, ¿usted qué opina? Un momentito, doctor Solórzano y doctor García, para ver si entre los tres, digamos que generan una opinión combinada de lo que nos correspondería hacer este momento. Señor doctor Mauro Terán, le saludamos entusiastamente para conocer su reacción por esta circunstancia que nos enerva a la generalidad de los ecuatorianos, porque hay una prebenda para él, no obstante el papel importantísimo y rotundo que en la época del Correato manejó el señor Mera en el país. Entonces, parece que hay una especie de chantaje que ha operado y que le ha dado un buen resultado a Mera en contra de algunos otros actores políticos de la actual administración que pertenecen al movimiento Alianza País, emprendado del gobierno desde hace algunos años. Tenga la gentileza, ¿cuál es su reacción, doctor Terán, a esto que conocemos esta mañana? Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia, buenos días a los contertulios. Mire, Gonzalo, yo siempre he hablado de la famosa mera corte y no estoy hablando en términos mexicanos. Ya. Esta es la mera corte, no hay nada que hacer. Y estamos viendo que los integrantes de esta corte jamás van a enfrentarse a su gran hacedor. Y es por eso, pues, que tenemos este tipo de resoluciones. Ver ayer, por ejemplo, al juez que anunciaba el fallo con un semblante de triunfo. Eso es lo típico de esta mera corte, pues no. Lo grave es, Gonzalo, que estas son demostraciones de que la justicia sigue en manos del Correato, siguen metidas las manos de la justicia. Mera es el arquitecto del sistema que ha generado más corrupción e impunidad en este país. Y por tanto, pues el señor
cuyos adláteres se mantienen en las diversas ramos de la función judicial, estarán protegiéndole de una u otra forma, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podía esperarse de esta mera corte? Cuando existe la amenaza, lo que pasa es que también se pensaba en protegerle de alguna forma al señor Mera frente a la amenaza que existe en las cárceles, en la inestabilidad que existe en este momento en las cárceles, pero pensar en eso y sacrificar aspectos de justicia, de realidad procesal, para beneficiarle de alguna forma al señor y protegerle, eso no está con una justicia independiente y ordinaria. Yo pienso, Gonzalo, que el Consejo de la Judicatura, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, cometió un grave error cuando le impidió al Consejo de la Judicatura transitorio la evaluación de la Corte Nacional. Si hubiera sido ello, si se hubiera dado, hubiera sido un momento valioso en que se iba a evaluar a esa Corte con independencia, pero no sucedió así. Ahora el proceso de evaluación vemos que cada día se dilata y se dilata, se dilata. Es obvio, pues porque quienes están en el Consejo de la Judicatura también fueron grandes cooperadores, grandes colaboradores del Correato. Entonces, ¿qué se puede esperar de este tipo de evaluación? Nada. O sea, la mera Corte va a ser ratificada, inclusive va a ser proyectada y seguiremos viendo estas series de resoluciones que ya en un momento dado obligan al Ecuador a que en un momento determinado tengamos que darnos un gran baño de justicia y de verdad. Así es. Porque el pendejismo está funcionando con una precisión inaudita. Y eso estamos viendo hasta en donde es un pendejismo electrónico. Es un pendejismo electrónico, ¿no? Pero en todo sentido. Sí, así es. Lo que este momento queremos conocer es la medida de prisión preventiva, doctor Solórzano Constantine. Es una medida que conocíamos como una de carácter ciertamente excepcional. ¿Por qué le dan este giro este momento? Ya se acabó. Bueno, indudablemente que la medida de prisión preventiva es una medida excepcional, porque siempre hay que permitir, eso lo sabemos todos, no es ninguna novedad ni es apocalíptico lo que yo he manifestado. Es una medida excepcional para que la persona que está indiciada no fugue del país. Pero sabemos con claridad que aquí no hay una policía eficiente, los jueces lo saben. No hay grilletes eficientes y las argumentaciones de la prisión preventiva solamente son para los de cuello blanco y esa alternación de la prisión preventiva para la gente humilde no existe. Entonces aquí existe doble rasero para la justicia ecuatoriana, lo cual es decepcionante realmente para el país, porque se están dando mensajes realmente tremendamente malos, porque todo lo que se llenan la boca de decir que pelean y luchan contra la corrupción, en la realidad esto no está existiendo. Los principales personajes que deben luchar contra la corrupción son precisamente los jueces, los operadores de justicia, pero una justicia del correato, una justicia que todavía es manipulada por el correato, todavía tienen sus manos metidas en el correato y no se hace absolutamente nada todavía para poder cambiar ese sistema de esa justicia que se administra tan malamente en el Ecuador. ¿A quién no disgusta la posición de la justicia en el Ecuador, de la administración de justicia en el Ecuador, de lo que está ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo hace algún tiempo desde el correato y sigue ocurriendo en la actualidad?
es valioso para el país lo que está pasando. ¿Es repudiable o no repudiable lo que ha ocurrido con Alexis Mera? Alexis Mera indudablemente era el factor principal para manejar la justicia a su arbitrio, como hacía el Correato. Y a él no le pasa nada, porque mañana seguramente estará fuera del país a buen recaudo. Así es. Doctor Ramiro García, ¿por qué usted no le da una connotación mucho más de grave de lo que ha ocurrido? Mire, insisto, al ser la prisión preventiva excepcional, lo importante no es si se levanta la prisión preventiva o no, sino si el proceso continúa y se puede llegar a una sentencia. Yo espero que la policía haga su trabajo, a diferencia de lo que pasó con el caso de Fernando Alvarado. Creo que sería terrible y muy costoso, además políticamente, para el propio gobierno, el que se permita la evasión de Alexis Mera. Así que, además, hay otro tema que sí hay que dejar en claro. Por mucho que no me caiga Mera, pero Mera compareció a todos los llamamientos de fiscalía. O sea, nunca dejó de ir. Así que no me parece tan irracional lo que han decidido los jueces. Insisto, el tema de fondo es que tenemos una administración de justicia poco creíble y eso nos lleva inclusive ¿Usted confía en el juez Flores, por ejemplo? No, Son repetidas ocasiones que hace lo mismo. En absoluto, para nada. Y no solamente en el juez Flores, en los demás jueces de la Corte Nacional, y por eso nosotros, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como Colegio de Abogados de Pichincha, hemos insistido en que se haga una evaluación seria, responsable y además muy rigurosa. ¿Qué debe primar este momento en el Consejo de la Judicatura? En el Consejo de la Judicatura lo que tienen que hacer es apurar los tiempos de evaluación, porque esta Corte Nacional, como usted dice, sí, mire, más allá de las discrepancias sobre temas puntuales que podemos tener entre quienes intervienen en este foro, si en algo estamos todos claros y todos de acuerdo, es que tenemos una Corte Nacional de Justicia nada creíble y poco fiable. Así que por ahí es donde tenemos que empezar. Están diciendo que mi cliente, uno de los jueces estos que ha dictaminado la prisión preventiva domiciliaria, mi cliente no está en libertad, sino que simplemente le cambiamos las medidas, así de simple. ¿Le parece a usted que en una cosa que ha generado tanta expectativa, especialmente de las nuevas generaciones, que se burlen de esta manera simplemente porque es un mera, no es justo, pues no? La justicia se va al canal de la basura. La justicia que tenemos es insoportablemente condescendiente con la lujuria del poder y con los pecados capitales que ha tenido el Correato en los últimos años. Nuevamente el premio es para el principal hacedor desde Palacio. Recuerden lo que era Mera en sus épocas de vigencia, las enormes dificultades que ponía y la contribución que le otorgaba, el asesoramiento directo que le otorgaba al presidente Correa en todo desmán de sus superpoderes. Esto es lo que yo le consulto al señor doctor Mauro Terán. Mire, Gonzalo, todos sabemos que Mera tenía un poder absoluto en el correísmo. Él no era un asesor jurídico, él era prácticamente un cogobernante. Y como cogobernante no solo que dominaba la justicia, dominaba muchos ámbitos de la administración. Se conoce que ningún contrato del sector público tenía o llegaba a suscribirse Exactamente. sin el visto bueno de Mera. Así es. O sea, este señor conoce lo que usted no tiene idea de la realidad del correísmo. Entonces realmente es una ficha valiosísima. Y esta ficha de alguna forma no puede estar ante la posibilidad de desaparecer de la noche a la mañana. ¿Qué conocerá de otros, de otritos, como dicen aquí en el vulgo capitalino? Así es, Gonzalo. Entonces, lo fundamental es que de alguna forma tenemos que rescatar la justicia. Pero
para rescatar la justicia tendríamos que radicalmente cambiar la Constitución y vemos que la sociedad no está madurando en ese sentido. Algún momento estamos o vamos a llegar a un callejón sin salida en donde tendrán que a veces romperse Yo creo que las sí. ramadas para que pueda realmente el pueblo ecuatoriano recuperar no solamente una administración de justicia, que es lo que nos está haciendo pedazos, porque la seguridad jurídica está en entredicho, aunque se diga que Tendrán que jugar del palacio. La seguridad jurídica está hecho pedazos y el pendejómetro sigue funcionando con una alta precisión. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a seguir siendo los pendejitos del momento y de la historia? Doctor Carlos Solórzano, qué grave interrogante que formula Mauro Terán. ¿Usted está de acuerdo totalmente? Totalmente de acuerdo, porque estamos con la posibilidad de llegar a una justicia tarifada, que sería gravísima para el Ecuador. Estamos descendiendo demasiado en la administración de justicia. No ocurre nada en el Ecuador, porque cuando se aleja la prisión preventiva, los juicios duermen el sueño de los justos y no se llega nunca a ninguna sentencia. ¿Cuántos presos hay en el Ecuador? ¿Cuántas sentencias se han dictado? No me refiero que sean necesariamente condenatorias, porque pueden ser absolutorias, pero generalmente los que tienen muchas pruebas en su contra esperan la prescripción de la causa o esperan la nulidad de la causa o se huyen del país. Y eso no debe ocurrir, porque entonces podríamos estar llegando a una justicia tarifada, que es lo máximo de la podredumbre que puede ocurrirle a un país. ¿Cómo consideramos este grado de podredumbre, doctor Ramiro García, si es tan amable? Vea, Gonzalo, la administración de justicia tiene problemas, y no de ahora, tiene problemas de hace mucho tiempo, porque no es que antes teníamos una buena justicia y ahora tenemos una muy mala, no. Antes teníamos una mala y ahora tenemos otra peor, y ese es el problema. Yo creo que... Pero debe haber actuado una especie de mensaje chantaje para que se hayan aflojado los tornillos y el hombre esté en otras condiciones. Es decir, si no me sacas, yo te denuncio con esta otra cosa que yo conozco. Es lo que uno colige con sana naturalidad, porque no estamos estamos más bien entre pecadores, ¿no? En pecadores de un tiempo acá que se han convertido. Y yo no creo en conversiones de última hora. No sé qué opine usted. Mire, si hay algo que nos ha demostrado nuestra justicia penal, es que es asquerosamente selectiva. Cuando se trata de la persona común y corriente, cuando se trata de la persona que no tiene poder, actúa de una manera, y con otro rasero totalmente diferente cuando se trata de alguien con poder. En el caso de Mera, insisto, yo no me parece nada ni extraño, ni ilegal, ni antijurídico lo actuado por los jueces. Para mí la libertad es la norma, y el derecho a defenderse en libertad es un derecho de todos. El problema para mí es que eso se lo garantiza a Mera, pero no se lo garantizan a los demás procesados en los otros procesos, es decir, al hombre de a pie que por desgracia cae en el sistema penal, al que se le dicta una prisión preventiva y parece si no hay casa por cárcel, parece si no hay grillete electrónico, parece no hay nada de nada. Claro, cuando viene una persona como Mera con poder, ahí se activan todas las garantías de debido proceso. Así que lo que nos tiene que extrañar no es lo que se hizo con Mera, sino por qué no se hace esto con los demás procesados por nuestro sistema penal. Vuelvo y repito, no creo que en la discusión, me parece que el debate va mucho más allá de si le levantaron o no le levantaron a Mera las medidas cautelares. Creo que el debate tiene que enfocarse en si Mera es culpable o no es culpable de los cargos con los que se le imputaron. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Doctor Solórzano, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el doctor García? No, absolutamente no, porque sabemos y hay experiencias muy claras en el Ecuador de que esos grilletes electrónicos no funcionan
En lo que sí estoy de acuerdo que hay doble rasero en la justicia, porque para los personajes oponentes, ahí sí pueden haber medidas sustitutivas, pero para el ciudadano común y corriente no existen esa posibilidad, porque entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Puede estar ocurriendo que se esté administrando tarifadamente a la justicia penal en el Ecuador, lo cual es gravísimo. Todo el mundo sabe perfectamente en el país que la justicia actual en el país no es confiable. No era confiable hace tiempo, sobre todo en los tiempos tremendos del Correato, donde se manipulaba la administración de justicia como le daba la gana, y Mera era el artífice de esa manipulación. Él sabe qué resortes tiene que aplastar, él sabe que esa sustitución de la prisión preventiva con su grillete, eso es una burla que va a ocurrir al país, porque más tarde puede estar fuera del Ecuador paladinamente disfrutando de todos los dineros mal habidos. Doctor Terán, usted termina. Gonzalo, lo que yo no estoy de acuerdo en que la justicia siempre siga que fue mala y ahora está peor. Y yo sí puedo recaudar que pertenecí a una orgullosa Corte Suprema de Justicia, que fue la última Corte Suprema de Justicia, que históricamente fue la primera que tuvo realmente independencia, y actuamos con absoluta y total independencia. Y eso es lo que le fastidió a Correa, eso es lo que le fastidió a Mera. Yo recuerdo que Mera, cuando nosotros estábamos todavía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el señor ya estaba designado asesor jurídico de la presidencia, asistía a la Corte Suprema a palanquear el desarrollo y las resoluciones sobre sus fallos de tipo profesional. Y yo inclusive le objeté públicamente esto. Esta era la naturaleza del señor. Siempre estos señores actúan con una justicia, es decir, con una corte de bolsillo. Y eso era lo que pensaban obtener. Por eso estos señores metieron la mano junto con Yal en la Asamblea Constituyente para establecer el tipo de justicia que ellos fabricaron, con un Consejo de la Judicatura como cabeza del Poder Judicial. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué se seguirá cocinando en el Consejo de la Judicatura? Porque hasta este momento no se ve nada de independencia. No sabemos cómo va a ser esa evaluación de la Corte Nacional, a lo mejor no se va a dar nunca. Y si se da, se dará en una forma risible y en una forma de burla a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que los profesionales del derecho tenemos que estar atentos y con una decisión radical de jugarnos el todo, por recuperar una justicia independiente y prueba que es lo que ahora realmente no existe y de la que está gozando el señor Alexis Mera. ¿A quién vamos a culpar si Alexis Mera, en arresto domiciliario con grilletes electrónicos, se fuga del país? Le pregunto, doctor García. En ese caso, la responsabilidad recaería sobre la policía, que es quien administra el tema de los grilletes. La policía del presidente Moreno. Por supuesto. En ese caso sería una responsabilidad gubernamental por haber permitido la evasión por mal uso del grillete. Pero además, entiendo yo que no solamente es del grillete electrónico, sino también prisión domiciliaria, lo que significa que el señor Mera tiene que estar en su casa y que debe haber un policía 24 horas, 1 o 2 policías 24 horas en su casa viendo que no se vada. Uh-huh. Así que yo la verdad no le veo posibilidad de evasión. Puede que yo peque de optimista y que las cosas se den como dice el doctor Terán o como dice el doctor Solórzano, pero eso ya lo veremos al final de la instrucción fiscal, cuando se le llame a juicio y si es que comparece en juicio. Ahora, si es que las cosas se dan como yo digo, creo que los jueces habrían actuado adecuadamente. Yo creo que me parece muy liviano, muy frágil y muy fácil el simplemente decir creo que hay una justicia tarifada, creo que puede haber coimas, cohechos o lo que sea a los jueces sin tener evidencia de nada.
En este caso, lo que sabemos es que tenemos malos jueces, sí, que en este caso revocaron una prisión preventiva, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, porque la prisión preventiva no es una forma de condena anticipada, insisto, y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la final, como he señalado, lo importante no es la prisión preventiva en sí, sino que este proceso continúe hasta la sentencia. ¿La vigilancia a quién le corresponde? ¿A la Fiscal General de la República? A la policía. A la policía. ¿Y la fiscal qué responsabilidad tiene en que la disposición de los jueces permanezca? Es decir, que haya arresto domiciliario con grilletes electrónicos, me río más bien, y que no podrá salir del país. El que exista un grillete electrónico y el que esté sometido a un encarcelamiento domiciliario, pues yo creo que podría constituirse una garantía suficiente de que va a comparecer al juicio. Lo importante, insisto, es que se llegue al juicio, que se llegue a la sentencia. Pero si tiene domicilio en Miami. No, es que ahí en ese caso no cabe el arresto domiciliario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva voces de la verdad. dedicado a la seguridad. Eso dijo. Formar a la clase política.